Continuando con el desarrollo de nuestra aplicación, en este video escribiremos la lógica y diseñaremos la interfaz para gestionar las categorías. En Google Keep, las categorías aparecen al presionar este botón de Edit Labels, donde además de aparecerme una lista de las categorías que previamente yo he diseñado, me permite ingresar nuevas categorías, por ejemplo, nueva categoría. Al pulsar acá, se ingresa aquí y la puedo editar o eliminar. Estas categorías son especialmente útiles en Google Keep porque me permiten clasificar y filtrar las notas que yo tengo por una categoría específica. Si quieres saberlo cómo hacer en nuestra aplicación que utiliza Angular y Firebase, quédate para saber más. Actualmente en nuestra aplicación se pueden crear y editar notas. Lo único que añadí fue esta especie de sombreado de color morado para que simule que estoy seleccionando y así puedo ver qué es lo que voy a editar. Lo que queremos obtener es un comportamiento similar a Google Keep, que al presionar esto de editar categorías se abra un modal donde yo pueda crear y eliminar nuevas categorías, de modo que las notas que ya tengo las puedo filtrar o categorizar según una categoría específica. Vamos al código para hacer eso. Lo primero que voy a hacer será dirigirme a mi barra de navegación, que es esto de acá, y voy a comentar por ahora esto de aquí. Esto de aquí era lo de mi cuenta, que no lo vamos a trabajar en este momento. Sin embargo, vamos a hacer otro elemento de la barra de navegación que será un botón. Ese botón va a ser de color, bueno, no será un botón, puede ser también un enlace. Vamos a poner enlace. Vamos a decir que también es un ítem de una lista, por eso le vamos a dar el atributo matListItem. Vamos a decir aquí mis categorías. Y vamos a decir que cuando se le dé clic se abre un modal, ese modal que ya vimos en Google Keep. Para abrir un modal necesitamos tener un componente el cual el Material Dialog pueda abrir. Entonces vamos a generar un componente. Voy a poner utilizando Angular CLI ng, voy a hacer un poco más grande esto, generate component. Voy a decir que en el módulo user, en la carpeta componentes, cree un componente llamado categories. Ok, muy bien. Ahora me voy a dirigir a la extensión TS de mi componente nav y voy a hacer algunos cambios. Primero quiero abrir un modal, o como se lo llama en Angular, un matDialog. Además voy a abrir en ese modal el componente de categorías que acabo de crear, por eso también lo importo. Voy a crear un método llamado abrir el modal de categorías. Ese método ya lo tengo copiado, lo voy a simplemente pegar y lo único que hace, vamos a incluir el dialog en el constructor. Vamos a poner public dialog de tipo matDialog. Lo único que voy a hacer es simplemente abrir el categories component, y en el archivo HTML yo digo que cuando mis categorías se le dé clic se dispare el método open categories modal. Dicho de otra forma, al compilar la aplicación tenemos esto acá. Vamos a esperar que tenemos, aparte de mis notas y en mis categorías, al presionarlo se me abre este modal que es similar a esto de acá. Yo presiono esto y se me abre un modal. Ok, vamos a separar un poquito este botón, así que vamos aquí al nav.component.css y vamos a decir que button tengo un margin de 6 píxeles. Creo que con eso ya lo resolvemos. Muy bien, ahí se ve un poquito mejor. Entonces tenemos esto. Bueno, antes de crear el aspecto estético de acá, vamos a diseñar los distintos servicios de categorías, tanto para leer las categorías, crearlas, editarlas o eliminarlas, tal y cual hicimos con las notas. Entonces vamos a eso. Al igual que en las notas, vamos a crear una interfaz de categoría. Por lo tanto, en el directorio models vamos a escribir category
vamos a crear un archivo con el nombre category.ts. Aquí lo único que haremos será exportar la interfase de tipo category, siempre con la mayúscula como la primera letra. Vamos a decir que tiene un ID, voy a ponerlo opcional, no porque sea opcional, sino que para los métodos que utilizamos en los servicios no sirve que no tenga el ID. Voy a decir que tiene un nombre y voy a decir que le pertenece a un usuario, por lo tanto va a tener un UID asociado. Perfecto, ahora que ya tenemos el modelo, vamos a crear un servicio. Utilizando la línea de comandos, vamos a utilizar Angular CLI, ng, g de generar, s de service. Vamos a decir que en el módulo core, en la carpeta service, vamos a crear no me acuerdo si la carpeta se llama service o services, así que vamos a revisarlo antes de cometer un error. La carpeta se llama services. Vamos a crear un servicio llamado category. Una carpeta category, voy a poner category. Perfecto. Entonces ahí se me ha creado el servicio category, así que vamos a escribir código ahí. Entonces category.service.ts. Lo primero que tenemos que hacer es importar Angular Firestore, puesto que vamos a hacer llamada a la base de datos de Firebase, que es Cloud Firestore. Además vamos a importar el modelo que acabamos de crear, la interfaz, y vamos a incluir la base de datos en el constructor. Esto se conoce como inyección de dependencias. Muy bien, vamos a crear nuestro primer método. Nuestro primer método va a ser obtener las categorías que un usuario ha creado, así que le vamos a llamar al método getUserCategories. Se utiliza el async porque es un método asíncrono, porque vamos a utilizar await. Vamos a decir que este método, esta función pida un UID, que es el ID del usuario. Vamos a decir que esto devuelve un arreglo de categorías, entonces voy a decir que devuelve un promise de categories. Vamos a comenzar con un arreglo vacío de categorías. Const categories va a ser igual a vez de tipo category de arreglo de categories, y va a ser un arreglo vacío. Vamos a decir que vamos a retornar dicho arreglo. Perfecto. Ahora vamos a llamar a la base de datos, a los documentos de la base de datos. Vamos a decir await this.db.collection. Nos vamos a ubicar en la colección categories. Vamos a hacer referencia a esa colección con el método ref, y luego vamos a decir que solo queremos los documentos de la colección categories, pero donde el user ID sea igual al user ID que le estoy pasando en el método. De esa forma, si un usuario con UID, por poner de ejemplo 1, 2, 3, 4, se conecta, solo van a estar asociados a aquellas categorías que tienen el UID 1, 2, 3, 4. Asimismo, vamos a hacer un docs for each para recorrer cada uno de los documentos, y luego por cada uno de estos documentos vamos a filtrar, vamos a obtener la data asociada. Entonces simplemente, no sé por qué aquí me sale error. Ya, aquí no le puse el punto get. El método get es para obtener los documentos. Listo. Ahora vamos a escribir una constante llamada category, que va a ser de tipo category. Muy bien. Y aquí le voy a decir que el ID es el ID del documento, docID, y el resto de los valores, de las propiedades y valores, se los paso con el método doc.data. Ahora, esta categoría va a ser ingresada, añadida al arreglo de categorías que ya tenía. Entonces utilizo el método push del arreglo y le paso la categoría. Finalmente recorre todos los documentos y eso es lo que retornamos. Ahora necesitamos métodos para crear categorías. Al igual que en las notas, utilizamos los métodos parecidos a los que acabamos de hacer, así que voy a copiar y pegar ese método. Este método recibe una nueva categoría, me devuelve un string porque me devuelve el ID de la nueva categoría creada. Entonces utilizo el método dentro de la colección categories, añade la categoría que acabo de pasarle a la función. ¿Y qué es lo que retorno? El ID de esa nueva categoría. Asimismo, para editar y borrar son métodos iguales. Si vienes del video en que hice el CRUD para las notas, te será muy familiar esto que estamos haciendo. Para editar categorías necesito el ID de la categoría que estoy editando y las actualizaciones, o sea, el objeto que voy a actualizar.
Entonces simplemente me dirijo a la ruta, ya no utilizo collection, sino me utilizo thisdb.doc para irme exactamente al documento donde me encuentro. De categorías me dirijo a ese documento y actualizo. O si lo borro, me dirijo exactamente a ese documento y lo borro. Ambos necesito el await. Perfecto, entonces ya hemos creado las categorías. Ahora sí vamos a dirigirnos a realizar la apariencia de esto acá. Debe parecerse un poco a el editar categorías o edit labels de Google Keep. Es decir, si presionamos aquí debe parecerse algo como esto, donde creamos categorías y las podemos borrar. Analizando el modal podemos darnos cuenta que está dividido en tres partes. Una cabecera donde se encuentra el título, un contenido y un footer o un botón donde puedo presionarlo y simplemente cerrar el modal. El contenido incluye dos cosas. Primero, una lista de categorías o labels que yo ya he agregado previamente, donde puedo editarlas o puedo borrarlas. Y también tiene en la parte superior un botón de más, seguido de un input de tipo texto, que al darle clic y aumentar letras, tiene un botón para crear una nueva label. Por ejemplo, nueva categoría, nueva cat. Al añadirlo se me agrega acá y aquí lo puedo borrar. Entonces vamos a replicar este comportamiento. Si nos dirigimos a nuestro archivo categories, vamos a primero crear un div con la clase modal container, explicando que ese es el contenido, bueno, es todo el modal. Vamos a tener un modal header, habíamos dicho que íbamos a dividirlo en tres partes. Vamos a tener un modal content, que es donde estará alojado el input para agregar una nueva categoría, seguido de las listas de categorías. Y finalmente modal action lo va a poner, que es donde va a estar únicamente el botón para cerrar. Bien, vamos a la parte más sencilla. En el modal action lo único que voy a hacer es incluir un botón de tipo mat button que diga hecho, que simplemente me permitirá cerrar el diálogo. Este método aún no lo he creado, así que lo voy a borrar por el momento. En el header lo único que voy a incluir es una etiqueta de tipo h2 que diga editar categorías. Muy bien, ahora en el contenido tenemos dos secciones. La primera sección, que es la de edición, para crear edición o creación de una nueva nota, así que le voy a poner creation row. Aquí es donde creo una nueva categoría y esa nueva categoría tiene algunas cosas. Lo primero, tiene un botón para añadir, así que voy a utilizar los botones que son seguidos de un icono. Entonces voy a poner button, voy a decir que esto es un mat icon button. Muy bien, y luego aquí le paso un mat icon. El mat icon del más es add. Ok, luego necesito añadir el input para ingresar una categoría. Bueno, ese input lo vamos a asociar a un mat form field. Vamos a escribir un mat form field y luego vamos a escribir un input. Ese es de tipo texto, voy a decir que es de tipo mat input y además voy a decir que el placeholder dice nueva categoría. Perfecto. Ya, luego lo vamos a asociar a un form control cuando lo hayamos definido en el categories component.ts. Finalmente deberíamos tener un botón de check de visto para añadir esa categoría cuando lo hayamos escrito, así que vamos a poner button y al igual que el botón anterior es de tipo mat icon button, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Además de eso aquí debo colocar un mat icon y el icono de mat icon de un visto es de tipo, bueno, se escribe check. Ok,
Esta sección de Creation Row es la sección que tenemos en Google Keep. Aquí, esto aquí, el icono, luego el input y luego el otro icono. Es lo que acabamos de crear acá. Pero después de eso tiene una lista de categorías, que es lo que vamos a definir en el segundo div. Voy a cerrar esto por acá. Y le voy a poner, solo le voy a poner categories row. La fila de categorías. Muy bien. Yo voy a decir que por cada una de las filas de categorías se haga esto. Entonces voy a decir ng4. O sea, si existen 5 categorías, por cada una de esas categorías haz una de estas filas. Pero me parece que no he definido un arreglo de categorías acá. Entonces eso es lo que deberíamos hacer. Voy a poner categories acá, como que hay un conjunto de categorías, para lo cual deberíamos importar el modelo de categories, y eso es lo que voy a hacer acá. Además, aprovechando que ya estoy importando esto, voy a importar el servicio de categorías, y como necesito una referencia a este diálogo, porque recordemos que esto es un modal, voy a importar también MathDialogRef. Recuerden que aquí tenemos un input, y ese input, al no estar dentro de un formulario, pero igual debemos tratarlo, lo vamos a asociar con un for control. Ese for control lo vamos a importar, además de los validadores, para validar que todo sea correcto. Muy bien. Bueno, además de las categorías, yo voy a tener un UID, que es de local storage. Voy a tener un category input, que es de tipo form control. Aquí lo estoy describiendo en la clase. Muy bien, esto acá de categories lo voy a poner debajo. Y bueno, en el constructor voy a incluir algunas cosas. Lo primero que voy a incluir es el category service de una vez, y además la referencia a ese diálogo. Entonces vamos a hacer eso. Voy aquí simplemente a hacer espacio y pegar. Estoy incluyendo por inyección de dependencias el servicio de categorías y la referencia al diálogo. Aquí en el constructor o en el método ng-onInit es donde se inicializa el form control. Lo voy a inicializar en el constructor y voy a decir que this.categoryInput es igual a new form control, donde le paso primero el valor inicial, seguido de los validadores. El primer validador será validators.required, va a ser un formulario que necesita validación y que necesita tener un valor sí o sí, y voy a decir que al menos tenga un carácter. Si no tiene ninguno, no es válido ese form control. Muy bien, como tenemos métodos para añadir o eliminar categorías, simplemente los voy a declarar. Voy a decir async add category, los pongo como asíncronos porque van a utilizar await. Add category, voy a decir que eso tiene devuelve una promesa de tipo void. Si solo pongo void me sale un error por TS-link, porque obviamente estoy llamando a un método asíncrono, y asimismo un método para borrar la categoría. Ok, muy bien. Recordemos, tenemos un arreglo de categorías, pero ese arreglo es vacío. ¿Cómo añado información a esas categorías cuando el componente se monte? Bien, vamos a crear un método asíncrono llamado getCategories. Y bueno, ese método getCategories también no me devuelve nada, por eso es promiseVoid. Y lo único que va a hacer getCategories es obtener datos de la base de datos, try-catch. Yo siempre utilizo una propiedad booleana de loading para después añadirle un spinner o algo. Es costumbre, es una buena práctica en términos de experiencia de usuario, después lo veremos. Y luego al final yo digo que lo mismo, pero el loading pasa a ser false. Perfecto. Lo que voy a llamar son los documentos de la base de datos de las categorías de este usuario. Entonces voy a llamarlo dbCategories. Va a ser await, y yo utilizo hago llamada al servicio thisCategoryService punto
get user categories. ¿Y qué le estoy pasando? El UID. Y el UID ya lo he definido acá, como ustedes pueden ver. Aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hago con este resultado? Simplemente al arreglo que ya existe de categorías, que inicialmente cuando se monta el documento es vacío, le agrego con el método spread operator las categorías que tengo acá. Perfecto. Si existe un error, lo único que voy a emitir es una alerta por ahora con ha ocurrido un error obteniendo las categorías. ¿Y qué es lo que hago? Simplemente digo que en el inicio, cuando se monte el componente, se dispare el método getCategories para obtener las categorías. Eso ocurre porque lo estoy incluyendo dentro del método ngOnInit, que es un método de estado de ciclo de vida del componente. Cuando recién se monta, se dispara este método. Muy bien, volvamos a nuestro archivo HTML. En nuestro archivo HTML tenemos que incluir algunas cosas. Este input ahora está asociado a un form control. Por lo tanto, voy a poner aquí form control. Ya no puedo utilizar form control name porque form control name es exclusivamente cuando utilizo formularios reactivos. Utilizo form group cuando utilizo form group. Entonces el category input es el form control que definí en mi archivo TS y es al que le estoy asociando. Muy bien. Hay algo muy importante, y ese importante es que este check, como vemos en la aplicación, solo debe aparecer cuando yo estoy creando algo. En otras palabras, debería existir solo si lo que está dentro de este input es correcto, que haya más de una letra. Entonces aquí donde dice button le vamos a agregar una directiva ngIf. Voy a decir ngIf. ¿Y cuándo debería ocurrir eso? Cuando el category input, es decir, el input, sea válido. Perfecto. Asimismo, si ustedes pueden ver, aquí tengo un botón de más que al escribir se vuelve una X. Vamos a hacer eso. Tenemos entonces un botón de añadir y el otro botón de una X que es clear. Pero uno de los dos botones aparece cuando el form control es válido y el otro cuando es inválido. Entonces este aquí es cuando es inválido y este aquí es cuando es válido. Si vamos a la aplicación podemos ver lo que está pasando. Voy a quitar esta terminal y vemos que ha compilado exitosamente. Nos vamos a Angular Keep, vamos a mis categorías y vemos esto. Bueno, todavía no le hemos definido algunas cosas CSS, pero se ve algo así. Si yo escribo algo, ya aparece esto, pero si lo borro, ya no aparece. Aquí está el botón Add. Muy bien. Ahora vamos a los estilos, antes de que se nos olvide. Entonces voy a cerrar esto, voy a poner aquí categories.css. Lo voy a poner aquí a mi derecha. Bueno, lo primero que tengo que hacer es definir. Voy a decir que el host, o sea el componente como tal, no tenga ni margen ni padding. Voy a definir lo mismo para el modal container, que es el div general que está abarcando y encerrando todos los otros divs. No tenga ni margen ni padding y que tanto el ancho como el alto sea el 100% de su padre, de su componente padre. Voy a decir que el header, modal header, que es lo único que contiene es el título de editar categorías, tenga una altura de 50 píxeles y que tenga un ancho del 100%. Eso no hay problema. El content, que es la parte más larga porque incluye la lista de categorías y además incluye esta fila para crear, voy a decir que tenga una altura de 450 píxeles y un ancho del 100%. Y bueno, el modal action va a incluir solo 50 píxeles de altura, un ancho del 100%, va a estar alineado a la derecha y va a tener un borde arriba. Bien, acá vamos a hacer esta fila, el creation row. Vamos a darle estilos, creation row, que en otras palabras es solamente la fila para crear una nueva nota, o esto aquí, esto que estoy señalando con mi mouse. Entonces creation row, voy a decir que no tenga margen, que no tenga padding. Voy a decir que sea de tipo display flex. Voy a decir que
justify content sea space between para que entre elementos haya espacio y que alineado verticalmente sea centrado. Si vamos a la aplicación, vemos que ya está compilando y al hacer mis categorías tenemos algo como esto. Muy bien. Ya no aparece este botoncito aquí abajo. Muy bien. Ahora, tenemos que crear la lista de categorías cuando ya la hemos obtenido de la base de datos. Entonces aquí en Categories Row voy a poner... bueno, este Categories Row, esto debe existir tantas veces como tantas categorías existan. Entonces voy a aquí hacer un ng-for. ng-for category of categories. Y aquí ya no va a tener ningún problema porque ya incluí las categorías en mi componente TS, como ustedes pueden ver. Que es un arreglo de categorías. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de esta categoría? Lo único que vamos a hacer será escribir un botón. Ese botón va a tener un icono que se llame Mat Icon Button. Va a ser de tipo Mat Icon Button, por eso dentro de este botón le incluimos un mat icon de tipo delete, un tachito de basura, y al pulsarlo, al darle clic, yo quiero que se ejecute un método. Ese método se llamará borrar categoría. Creo que no está definida acá. Delete category, sí está definida. Aquí le tengo que pasar un category ID para borrar una categoría específica. Entonces al darle clic voy a ejecutar el método delete category. No sé por qué mi editor de código no lo encuentra, pero no tengo ningún error. Entonces aquí tengo el botón para borrar la categoría. Después de ese botón debería poner la categoría, y esa categoría la voy a incluir solo por facilidades del tutorial en una etiqueta P. Category, y voy a poner category.name. Muy bien. Entonces, si yo me voy a mi base de datos, yo aquí he creado algunas categorías para un usuario en específico. Si me voy a autenticación, este aquí es otro proyecto, me equivoqué. Si me voy aquí a Angular Keep YouTube, en autenticación uno de mis usuarios es test.com con este UID. Si me voy a la base de datos, yo ya he creado una colección llamada categorías que se encuentra acá. Y si podemos ver, estas dos categorías creadas, tareas y pendientes, tienen asociado el UID que yo ya he creado. Vamos a agregar una nueva categoría. Voy a decir que el nombre de esa categoría se llame videos de YouTube, videos ideas. Y además le voy a pasar el UID que acabo de pegar. De esa forma estoy asociando el UID al usuario que está iniciando sesión. Al pulsar mis categorías, además de que me aparece editar categorías, me aparece este input. Me debería aparecer aquí las nuevas categorías. No sé qué está ocurriendo. Vamos a ir a pulsar F12. Vamos a ver, no tenemos ningún problema en pantalla. A ver, por cada una de las categorías, categories row, vamos a categories.component, get categories. No tengo ningún category.name. Bueno, vamos a cerrar sesión. Vamos, quizás ingresé en el otro usuario. Vamos a hacer algo, vamos a imprimir por consola esas categorías luego de que las devuelva la base de datos. Listo. Entonces Q2 está asociado al usuario a test.com. Entonces al utilizar aquí mis categorías me está devolviendo un arreglo vacío. Entonces creo que el problema existe en el servicio. Vamos al servicio, category service,
Y como ustedes pueden ver, aquí no le estoy pasando el UID del método, le estoy pasando un string y por eso es el problema. Entonces, ya que he guardado y que la aplicación se está compilando de nuevo, ya no voy a necesitar este console log, pero no lo voy a quitar para que no se me compile la aplicación. Ya tengo el nombre de la categoría y el icono para eliminar ese botón, esa categoría, perdón. Entonces vamos a escribir los estilos de category row acá. Ok, entonces va a tener estilos parecidos al de creation row, porque va a no tener margen ni padding, simplemente va a diferir en el flexbox. Este va a ser flex start y align item flex end. Dicho de otra manera, al compilar de nuevo y hacer mis categorías, se van a ver así. Perfecto. Ahora vamos a escribir código en los métodos de guardar una nueva categoría y eliminar.